Muy buenas noches, estimados estudiantes. Gusto volverlos a ver y gusto encontrarlos nuevamente en otra semanita de nuestra querida materia matemática financiera. En esta semana, como les había dicho la anterior semana, en esta semana lo que vamos a ver específicamente es un repaso de lo que hemos estado llevando, de lo que significa amortización. Y obviamente les había hecho una antesala de lo que vamos a ver la siguiente semana, que es obviamente avance de materia en función a qué, en función a ver y observar, como les he dicho, más allá de lo evidente, ¿no? Una perspectiva mucho más allá. Pero no quiero adelantarme en la materia porque en realidad yo creo que este tercer y cuarto bimestre va a ser de cerrar círculos de conocimiento en función a las complementariedades que les voy a enseñar. Entonces, esta materia, esta semana, como les había dicho la anterior semana, esta semana no es obligatoria de que ustedes se queden en clase. ¿Por qué? Porque va a ser solamente en tema de repaso, nada más, ¿no? Entonces, si ustedes quieren en esta oportunidad, ¿no? Ir a tomarse un café o echarse un baño y no ver en los mismos videos que hemos visto ya toda la anterior clase, entonces no hay ningún problema, no se preocupen. También esto va a pasar el día viernes. ¿Por qué el viernes? Porque el viernes es fecha de entrega del trabajo sobre 25 puntos. Que espero, por amor a Dios, Alá, Mahoma, Buda, Krishna, espero que ustedes lo estén realizando tranquilos, ¿no? Y tengan la plena conciencia de que yo voy a ver procedimientos. Si ustedes no llegan al resultado, no importa. Quiero ver procedimiento, el procedimiento que ustedes van a seguir en la consecución lógica de resolver el problema. ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi hermosa y linda pantalla para que podamos ver los videos de repaso de amortización. Esto les va a servir a qué? Les va a servir para que ustedes puedan tener ya conocimiento exacto y obviamente puedan resolver de forma más práctica su trabajo y su hermoso y lindo trabajo. Ok, entonces, si alguien desea salir del aula, no hay ningún problema. No me voy a rayar ni subrayar, ¿no? Y van a estar mucho más tranquilos. Les dejo con los videos. Si me esperan un ratito. Bueno, me jugó una mala pasada esto. Si me esperan un minuto, por favor. Ya no puedo. Voy a detener lo que estoy compartiendo. Ah, a propósito, me estaba olvidando. Mientras estoy volviendo a restaurar el video, se me olvidó decirles lo siguiente. Me llamó nuestro bien y estimado y querido y bien ponderado licenciado de Dirección Académica, el licenciado Calizaya, y me indica específicamente de que hay varios de ustedes, no sé qué, no sé cuáles serán, no sé quiénes serán, hay varios de ustedes que tienen problemas en el tema Bienvenido de la inscripción o no están figurando en listas. Por favor, les rogaría y les insinuaría, para no tener problemas, de que ustedes puedan, por favor, ver y corroborar de que están inscritos en la materia, para que obviamente no tengamos ningún inconveniente al momento de generar las notas. ¿Ok? Entonces, ahora ya que tengo su amable atención, les comparto el video. nuevamente a las clases de matemática financiera. En esta última parte del módulo vamos a hablar de los sistemas de amortización. Estos sistemas de amortización es utilizado
para poder saldar deudas que tenemos nosotros con entidades financieras, con entidades concesionarias. Si me esperan Cuando otro usted segundo. solicita un financiamiento para poder financiar su Hoy inversión. creo que no es mi día. Voy a traer un parlante. Deme un minuto. Ok, ahora sí recemos para que Alá, Mahoma, Buda, Krishna me dejen pasar clases. Su operación, entonces recurrimos al banco a solicitar dicho financiamiento. O si nosotros queremos adquirir un vehículo, una vivienda, también recurrimos a los bancos. Entonces, una vez recibido el desembolso del crédito, del financiamiento, nosotros tenemos que hacer la devolución de este crédito, la devolución de este préstamo a las entidades Dame 2 segundos, bancarias. ahorita lo configuro. Entonces, es aquí donde nosotros utilizamos estos sistemas de amortización. Entonces, la palabra amortización en sentido financiero significa saldar una deuda, pagar una deuda mediante una serie de pagos, llamados cuota. Esa serie de pagos se llama cuota. Estas deudas se puede saldar utilizando 3 sistemas de amortización, los cuales lo veremos en esta clase, que es el sistema francés, también conocido como sistema progresivo o cuota fija. El otro es el sistema de amortización alemán, también conocido como cuota variable, o el sistema americano. Básicamente los más utilizados son el sistema francés y el sistema americano. Pero eso no significa que no se utilice el sistema americano, pues también se utiliza, pero son muy poco utilizados. Generalmente el sistema americano lo utilizamos para amortizar bonos, ¿no? Para amortizar bonos. Pero nosotros lo veremos estos 3 sistemas de amortización en esta clase. Vamos con el primer sistema de amortización, que es el sistema francés o progresivo, también conocido como sistema de amortización de cuota fija. Se basa en el pago de cuotas constantes a periodos regulares de tiempo. Es decir, para poder saldar la deuda, para poder pagar una deuda, se abona periodo a periodo una cuota constante. Es decir, en cada uno de los periodos que yo tengo que hacer el pago al banco, el importe que yo voy a pagar es constante. Entonces, fíjese, esta imagen, como ustedes pueden ver, es constante, ¿correcto? Esa cuota está compuesto por 2 elementos principales, que uno de ellos es el pago de capital llamado amortización y el otro es el pago de los intereses. Y los intereses, los intereses se calculan sobre el saldo de la deuda. Es decir, cada vez que yo pague una cuota, el saldo de mi deuda va disminuyendo. Y es sobre esto el que se calculan los intereses. Entonces, cuando usted va y paga una cuota, lo que está haciendo es pagar una parte de su deuda y pagar los intereses vencidos hasta la fecha de pago. Entonces, fíjese, esta cuota que ustedes ven aquí es constante periodo a periodo. Si usted cada fin de mes tiene que pagar un importe constante, el otro mes va a pagar el mismo importe, el siguiente mes el mismo importe y el siguiente mes el mismo importe, siempre y cuando que usted pague la misma fecha. Por ejemplo, sus cuotas usted puede pagar cada 15 de cada mes. Entonces, si usted paga cada 15, esta cuota va a ser constante, no debería cambiar, excepto si es que paga días antes o
paga días después de la fecha de pago. Por ejemplo, si la fecha 15 de un mes cae un día domingo, pues esto recorre para el día lunes, entonces ahí va a cambiar el monto de su cuota. Pero no debería cambiar la cuota si usted paga el día o la fecha que le corresponde pagar. Entonces, esta cuota, como ustedes pueden ver, está compuesto por los intereses y por el pago de capital, que se llama amortización del capital, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la característica en este sistema francés? Que la cuota va disminuyendo periodo a periodo, es decir, cada vez que yo voy pagando, mi deuda va disminuyendo. Y como la deuda va disminuyendo, pues también los intereses van disminuyendo, porque los intereses son calculados sobre el saldo de la deuda. Y la amortización del capital va a ir incrementándose. Porque no olvidemos que la cuota es fija, es constante. Entonces uno tiene que disminuir y el otro tiene que crecer. En este caso el que disminuye es el interés y el que crece es la amortización de capital. Es decir, en los primeros periodos, si esto fuera el primer periodo, en el primer periodo generalmente se paga más intereses que capital. Es decir, mi cuota va a estar compuesto más por intereses que por la amortización de capital. A medida que va pasando los periodos, a medida que voy pagando cada cuota, el interés va disminuyendo y la amortización de capital va aumentando. Esa es la característica principal de este sistema de amortización francés, también conocido como cuota fija, como ustedes pueden ver. Entonces, para que se pueda entender este sistema de amortización francés, pues vamos a realizar un ejemplo para que podamos ponerlo en la práctica y ver cómo funciona esto. Entonces, para ello vamos a hacer este ejemplito que dice lo siguiente. Entonces vamos a hacer este ejemplito que dice lo siguiente. Yareli desea adquirir un vehículo Mazda CX-5 0 kilómetros de la concesionaria Incruz, que tiene un precio de $46,800, de los cuales Yareli tendrá un aporte propio del 20% y el saldo será financiado por el Banco Ganadero a un plazo de 7 años con una tasa de interés del 8% anual capitalizable mensualmente y con pagos mensuales de cuota. Se pide elaborar el cuadro de amortización, sistema francés, sistema alemán y sistema americano. En este caso vamos a ver el sistema francés, después vamos a ver el sistema alemán y el sistema americano. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir un libro de Excel para poder desarrollar y elaborar mi cuadro de amortización, es decir, mi cronograma de pago, si usted quiere. Entonces, para ello vamos a abrir un libro de Excel y lo que vamos a hacer aquí es trasladarlo toda la información. Entonces lo vamos a trasladar aquí toda la información para que podamos desarrollarlo este ejercicio. Entonces aquí vamos a tener el detalle, vamos a tener el valor y vamos a tener la unidad de medida. Entonces aquí lo vamos a traer los datos. Entonces aquí lo tenemos, los datos del financiamiento por la compra del vehículo Mazda CX-5, es decir, el valor del vehículo es $46,800, de los cuales el aporte propio va a ser 20% y la deuda sería la diferencia. Entonces si el valor del vehículo es $46,800, entonces como el aporte propio es el 20%, entonces lo tengo que restar ese 20% y mi deuda o el financiamiento sería de $37,440. Tenemos el plazo de 7 años, tasa de interés 8% anual capitalizable mensualmente y tenemos la forma de pago que nos dice que es mensual, por lo tanto va a ser 12 pagos mensuales, es decir, en el año va a haber 12 pagos cada mes, entonces 12 veces año.
Y ya tenemos la deuda, tenemos las características del financiamiento. Entonces, una vez que ya tengamos las características o las condiciones del crédito, lo que tenemos que hacer es elaborar nuestro cuadro de amortización. Eso es lo que nos piden. Para poder elaborar un cuadro de amortización bajo el sistema francés o bajo cualquier de los sistemas, para poder visualizar de una manera más fácil cómo se paga una deuda, se realiza una tabla de amortización, un cronograma de pagos, la cual es un cuadro donde se describe el comportamiento del crédito con referente al periodo de pago. Y ese cuadrito va a estar compuesto primero por el periodo. Vamos a tener la deuda inicial, vamos a tener el interés, vamos a tener el pago del capital y vamos a tener la cuota, ¿correcto? La cuota, y finalmente vamos a tener el saldo. Vamos a hacer un cuadrito de amortización o cronograma de pagos de la manera más sencilla para no complicarnos la vida. Entonces vamos a hacer este cuadrito, ¿correcto? Ahora bien, ahí está. Ahora bien, cuando usted adquiere un vehículo al crédito mediante un financiamiento bancario, este financiamiento bancario o este crédito viene casado o acompañado de unos seguros de desgravamen y seguros del vehículo. Entonces, por ahora no vamos a entrar a ese detalle de los seguros. Simplemente lo que yo quiero elaborar es mi cronograma de pagos, mi cuadro de amortización simplemente de mi deuda. No los que acompañan a la deuda, que en este caso son las primas de seguro, ya sea por desgravamen o los otros tipos de seguros que puedan subir de contracción del vehículo. Entonces, por ahora simplemente nos vamos a abocar a desarrollar el cuadro de amortización de mi deuda, nada más. No vamos a contemplar más otros costos adicionales que uno tiene que incurrir para poder adquirir esta deuda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar un cuadrito que contiene el periodo, la deuda, el interés, el capital, la cuota y el saldo. Entonces, vamos a tener un periodo 1, un periodo 2, un periodo 3. Entonces, ¿cuántos pagos yo tengo que realizar? Entonces, tengo que iniciar de por ahí. Entonces, fíjense, el plazo es de 7 años y los pagos son mensuales. Eso significa que en un año tengo que realizar 12 pagos. Entonces, 7 por 12 van a ser ¿cuántos pagos? ¿Cuántos pagos serían en 7 años? 84 pagos. Eso significa que el periodo son 84 meses. Entonces nos vamos a ir hasta el periodo 84. 84. Ahí está. 84. En el sistema francés, esto es sistema francés, vamos a colocarlo, sistema francés. En el sistema francés, lo primero que se debe calcular es la cuota. La cuota es lo primero que se debe calcular en el sistema francés, ¿correcto? Si quieren, lo vamos a poner aquí. En primer lugar, se calcula la cuota. Ahí está, la cuota. Entonces, ese es lo primero que tenemos que calcular. Ahora, ¿cómo se calcula la cuota? Lo vamos a hacer de manera manual y lo vamos a hacer utilizando el Excel financiero, ¿correcto? Pero ¿cómo calculamos la cuota de manera manual? Entonces fíjense que voy a abrir una hoja de Word y aquí voy a editar la ecuación. En Excel también debería editarse, pero yo tengo problemas. Entonces fíjense, tengo problemas que no lo voy a poder realizar. Entonces para ello lo que me voy a hacer es a Word y voy a editar la ecuación. Entonces, ¿cómo se calcula la cuota? La cuota no es nada más la deuda por la tasa dividido
entre 1 más la tasa nuevamente elevado al plazo o al periodo si usted quiere. Pero aquí vamos a hacer algo. Entonces si tenemos la opción de colocar potencia, ahí está, plazo. Entonces esta es la ecuación que yo voy a utilizar para calcular la cuota, ¿correcto? Esta acá. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar, fíjense, va a ser igual, me dice la deuda, que es 37.440, por la tasa de interés 8%, pero no olvidemos que esta tasa de interés es anual, es una tasa nominal y mis pagos son mensuales. Entonces lo que tengo que hacer, esta tasa dividirlo entre 12. Lo divido entre 12, ya lo tenemos el numerador, y eso lo vamos a dividir entre 1 menos, nuevamente 1 más la tasa nuevamente, vuelvo a dividir la tasa entre 12 porque los pagos son mensuales, y elevado ¿a cuánto? Al plazo. El plazo son 7 años, pero como se paga cada mes, entonces 7 por 12. Y cerramos paréntesis y lo damos enter. Aquí tengo un problemita. ¿Por qué me salió negativo? Vamos a corregir. Hay algo aquí. El plazo es menos 1. Aquí es menos por delante. Aquí es menos. Ahora sí, 583.55. Esa es la cuota que yo tengo que pagar cada mes durante 84 meses a la entidad bancaria. Ahí está. Ese es lo que yo tengo que pagar. Entonces aquí voy a corregir mi ecuación porque nos olvidamos del menos. Aquí es menos. Ahora sí. Esto es lo que llevamos entonces. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, como las cuotas son constantes que yo tengo que pagar en este sistema francés, eso significa lo único que tengo que hacer es replicar la operación. Replicar hasta el periodo 84. Hasta el periodo 84. Ahí está. Copiamos tal cual está. ¿Vamos bien? Este primer cuadro voy a elaborarlo como si lo estuviera haciendo de manera manual. ¿Correcto? Después vamos a hacerlo utilizando el Excel financiero. Entonces esto es de manera manual, calcular. Si ustedes quieren, pueden agarrar una calculadora. Y pues pueden calcular lo que hemos hecho. Por ejemplo, lo que hemos hecho es lo siguiente. La deuda, que es de 37.440 por la tasa 0,08 dividido entre 12, 1 menos, paréntesis, 1 más, fracción 0,08 entre 12, todo esto elevado a menos 7 por 12. Ahí está. Y colocamos igual y lo tenemos los 583.55 redondeado. ¿Correcto? Entonces si nosotros aquí aumentamos más decimales, seguramente nos va a dar tal cual está en la calculadora. Como ustedes pueden ver, ahí está. ¿No? Ahí está. 546 decimales, 86. Entonces pueden calcularlo también ustedes en una calculadora. Muy bien, entonces una vez calculado la cuota, ahora vamos a calcular como segundo el interés. Pero el interés se calcula sobre el saldo de la deuda. En este caso, en el periodo 1, mi deuda, voy y traigo los 37.000
440. Voy y traigo la deuda, tal cual está. Entonces el interés significa que tengo que calcular sobre mi deuda. Entonces aquí vamos a editar nuevamente nuestra ecuación. Entonces el interés va a ser básicamente igual deuda por la tasa. Por tasa. Aquí hay un por tasa. Nada más. Por la tasa. Lo que ustedes calculan en matemática financiera, en régimen financiero simple, deuda por tasa de interés por tiempo era, ¿no es cierto? Por tiempo, no nos olvidemos, era por tiempo. Entonces aquí por tiempo. Por tiempo. Pero no olvidemos que estamos calculando el interés de periodo a periodo. Por lo tanto, como voy a calcular el interés por saldo de la deuda, entonces el tiempo siempre va a ser 1. Entonces, como siempre va a ser 1, pues no me va a afectar en este caso, por lo tanto elimine. Por lo tanto, me voy a quedar simplemente para calcular el interés deuda por tasa. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, fíjense que la deuda me dice que va a ser igual. Lo vamos a hacer primero en calculadora tal cual nos pide. Entonces, la deuda dice que va a ser igual, perdón, el interés va a ser igual a la deuda 37.440 multiplicado por la tasa de interés. Pero no olvidemos que la tasa está anual y tiene que ser mensuales, entonces divido entre 12. Y ahí lo tenemos el interés de 249.60. Entonces, si yo calculo eso, lo que he hecho en la calculadora, voy a hacer exactamente lo mismo. 37.440 multiplicado por la tasa de interés, pero dividido entre 12. Ahí está, 249.60, lo que ustedes hicieron en la calculadora, tal cual. ¿Vamos bien? Ahora, como tercero, lo que voy a hacer es calcular el capital. El capital simplemente es igual. Habíamos dicho que la cuota está compuesto, una parte por el pago de interés, por el pago de intereses, y la otra parte por el pago del capital. Entonces, de aquí es lo que yo tengo que despejar el interés. A ver, ¿qué pasó aquí? Entonces, de aquí voy a calcular el interés, o voy a despejar, si ustedes quieren, el capital. El capital va a ser igual, entonces, este capital despejando, quiero despejar esto, va a ser igual cuota menos los intereses. Entonces, los intereses va a ir a restar menos los intereses. Entonces, sabiendo que la cuota es igual, vamos a ponerlo aquí, de ahí despejamos el capital. Entonces el capital simplemente va a ser la diferencia entre la cuota y el interés, es decir, cuota menos interés, nada más. ¿Vamos bien? Saldo de la deuda. El saldo de la deuda también lo vamos a hacer con una ecuación. El saldo de la deuda simplemente va a ser igual saldo anterior menos el pago de capital, menos la amortización, menos el pago de capital. Entonces, esto es lo que vamos a llevar para poder utilizar. Entonces, fíjese, saldo anterior, en este caso, es lo que yo me presté, 37.440, menos el capital, dice. Es decir, en el momento que yo pago mi cuota, esa cuota está pagando intereses por 249.60 y está disminuyendo mi deuda en 333.95. Es decir, después de pagar mi primera cuota, mi saldo de la deuda es de 37.105.05. 37.106.05. Ese es lo que yo debo después de haber pagado la primera cuota. Ahora, para el segundo periodo, ya para el segundo mes,
mi deuda ya no es 37.440, es 37.106. Entonces voy y traigo este saldo final al periodo 1. Entonces va a ser mi deuda inicial. Sobre esta deuda inicial es lo que yo voy a calcular nuevamente los intereses. Entonces hago la misma operación que en esto. Lo que hice voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora lo único que yo voy a hacer es este de aquí. Mi deuda que calculé aquí es simplemente sobre 37.440. ¿Vamos bien? Entonces vuelvo a hacer la misma operación. 37.106 por el 8% dividido entre 12. Ahora el interés, fíjense, es de 247.37. Y aquí es igual el capital. El capital es igual a la diferencia cuota menos el interés. Es decir, ahora fíjense, el interés está disminuyendo y el pago capital está aumentando. Ahora, ¿cuánto debo después de pagar mi segunda cuota? El saldo dice que es saldo anterior 37.106 menos el pago de capital de 336.17. Es decir, después de pagar mi segunda cuota, mi saldo es de 36.769.88. Ahora para el tercer periodo hago exactamente lo mismo. Traigo mi saldo final del periodo 2, que va a ser mi deuda inicial para el periodo 3, para el mes 3. Sobre esto vuelvo a calcular los intereses, que va a ser 8% dividido entre 12. Fíjense, lo estoy haciendo como si estuviera haciendo en cuaderno, nada más. ¿No? Estoy multiplicando la deuda inicial por la tasa dividido entre el número de veces de pago que son al año, 12 veces. Y el capital va a ser la cuota menos el interés. Y el saldo va a ser saldo anterior menos el pago de capital. Y así sucesivamente tengo que hacer la misma operación hasta llegar al periodo 84, donde al final, en el periodo 84, mi saldo tiene que ser 0. El saldo de la deuda después de pagar mi cuota número 84, mi saldo de la deuda debe ser 0, ¿correcto? Entonces eso es lo que yo tengo que realizar. Por lo tanto, como yo estaba haciendo como sugiere en cuaderno, entonces esto el Excel nos facilita, nos ayuda. Entonces fíjese cuánto tiempo yo demoraría en llenar este cuadrito si yo lo haría de manera manual. Entonces aquí lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. La cuota ya está hasta el periodo 84, no hay problema. El interés, lo único que tendría que haber hecho aquí era lo siguiente para poder replicar la ecuación hacia abajo, era lo siguiente. Tendría que inmovilizar el interés, 8% inmovilizo, y también la forma de pago, los 12 veces en el año. Inmovilizo y lo único que tengo que hacer es replicar la operación hasta el periodo 84. Entonces de esta manera se va a calcular de manera automática todo. Es decir, me va a replicar la ecuación. Ahí está. Entonces el periodo de y ya está. ¿Correcto? Entonces fíjese qué pasó aquí. A ver, ahora sí. Entonces lo que voy a hacer es lo que les decía, replicar hasta el periodo 84. Ahí está. Vamos bien, hasta el periodo 84. Ahora, los intereses, fíjense, pero el deuda inicial he ido trayendo. Entonces una vez que yo traiga la deuda inicial para el periodo 2, yo también puedo replicar hasta abajo, hasta el periodo 84. Y ya está. Y lo mismo hago con el pago de capital, fíjense, es la misma operación. Entonces lo que voy a hacer es replicarlo hasta el periodo 84. La misma operación, no cambia. Fíjense, es exactamente lo mismo. Aquí lo mismo el interés. ¿Por qué sale 0? Porque mi deuda inicial por ahora es 0. Entonces fíjense, lo mismo. Tasa dividido entre la forma de pago. En cualquiera de ellos, exactamente lo mismo. Y lo que voy a hacer es el saldo de la deuda, de la misma manera replicar hacia abajo, y lo único que tiene que salirme que después de pagar mi cuota 84, mi saldo de la deuda debería ser 0, como ustedes pueden ver ahí, 0. ¿Correcto? Entonces esta es la manera de cómo elaborar este cuadro de amortización.
¿correcto? Entonces, si ustedes pueden ver qué está sucediendo con los intereses. Entonces, vamos a ver este pequeño gráfico y comparar con nuestro cuadro. Nos dice que la cuota es fija, y justamente la cuota es fija. En todos los meses yo tengo que pagar 583.55, siempre y cuando que yo pague en la fecha que me toca, ¿correcto? Como ustedes pueden ver aquí. Esa cuota está compuesta por intereses una parte y por pago de capital otra parte. Dice que a medida que yo voy pagando cada cuota, el interés va disminuyendo. Fíjese, en el primer periodo el interés es 249, en el segundo periodo 247, 245, 242, 240. Entonces fíjese, periodo a periodo va disminuyendo el interés. ¿Por qué? Porque mi deuda va disminuyendo. Entonces, a medida que la deuda va disminuyendo, los intereses también van a ser menos. Pero si la cuota es constante, los intereses disminuyen, alguien tiene que aumentar. En este caso, el pago de capital. La amortización de la deuda es el que se incrementa periodo a periodo. El primer periodo yo amortizo 333.95 de mi deuda. El segundo periodo 336, 338, 340, 340. Entonces fíjese que aquí los intereses van disminuyendo y el capital va aumentando. De esa manera se mantiene constante la cuota, ¿correcto? Entonces este cuadrito de amortización lo elaboré como si estuviera en un cuaderno, con la única diferencia que lo he podido replicar de manera más sencilla para no estar demorando bastante tiempo como lo hubiera hecho en un cuaderno. Ahora este mismo cuadro lo vamos a elaborar, pero utilizando el Excel financiero. Entonces lo que voy a hacer es eliminar todo lo que hice y lo mismo, no vamos a cambiar. ¿Qué es lo primero que calculamos en sistema francés? La cuota. Pero ya no voy a utilizar esta ecuación para calcular la cuota. Ahora voy a utilizar una función financiera que se llama pago. Entonces pago, digo tasa. Tasa es 8%, inmovilizo porque no olvidemos que la cuota es constante para cada uno de los periodos. Entonces F4. La tasa es anual y los pagos son mensuales, entonces divido entre la forma pago 12 veces. Lo mismo que decía aquí, ¿correcto? Punto y coma, porque eso es lo que me pide. NPR es el plazo es 7 años. También inmovilizo porque es única información y multiplico en la forma de pago. Son 7 años y en cada año tengo que hacer 12 pagos. Entonces, por 12. Es decir, 84 meses. Luego me pide el valor actual. El valor actual es la deuda y la deuda siempre debe estar con negativo, 37.440. Entonces también esa deuda es única, inmovilizo, le damos Enter. Entonces fíjese exactamente la cuota, 583.55, 583.5. Y lo que hago esto es replicar hasta el periodo 84. Ahí está. Entonces fíjense, ya no utilicé esta ecuación para poder tener, sino que utilicé una función financiera que se llama pago. El segundo era calcular el interés. Entonces, para calcular, voy a utilizar una función que se llama pago in. Pago de intereses significa. Entonces, lo primero que me pide también es tasa. 8% la tasa, pero como esto es anual, dividimos entre la forma de pago 12 veces. Fíjense que ya estamos simbolizando. Periodo, me está preguntando de qué periodo quieres calcular la tasa. En esto quiero calcular del periodo 1. Entonces agarro el periodo 1, el primer mes. Eso lo dejo libre, no lo congelo, no lo inmovilizo. ¿Por qué? Porque tiene que moverse. Cuando yo replique la operación hacia abajo, tiene que ir periodo a periodo. Luego voy a solicitar interés del mes 2, del mes 3, del mes 4 y así sucesivamente. Entonces lo dejamos libre. Luego me pide nuevamente NPR. NPR es el plazo es 7 años. Inmovilizamos, multiplicamos por los 12 veces que se paga en el año. Entonces, nuevamente punto y coma y me pide nuevamente el valor actual. El valor actual es la deuda. Entonces la deuda, en este caso es 37.440. Entonces la deuda también inmovilizamos y le damos Enter y hacia abajo. Entonces fíjense, por ejemplo, en el periodo 84 los intereses son 386 y vamos a comparar con el otro. También debería ser 387, tal cual está. Entonces fíjense cómo me ayuda, me facilita utilizar el Excel financiero.
Y el pago a capital lo podía haber hecho por diferencia cuota menos intereses, ¿cierto? Pero también puedo utilizar una función que se llama pago prim, que es pago de principal, y nuevamente me solicita tasa 8% dividido entre la forma de pago, punto y coma, nuevamente de qué periodo queremos calcular capital, en este caso del periodo 1, luego voy a soltar del 2, y NPER plazo 7 años multiplicado por 12, punto y coma, y nuevamente la deuda. Y le damos enter, y ahí está. Y ustedes pueden ver exactamente lo mismo, 335.95, perdón, 333.95, 333.95, y esto puedo replicar hasta el periodo 84. Entonces, como ustedes pueden ver, es 579. Los intereses han disminuido y el pago de capital se ha incrementado. Entonces, exactamente los mismos importes. ¿Vamos bien? Y ahora lo que tendré que hacer es calcular el saldo. Saldo, después de pagar la primera cuota, va a ser mi deuda menos el pago de capital, que es de 37.106. Saldo después de pagar la segunda cuota va a ser saldo anterior menos el pago de capital del segundo periodo. Y esta operación puedo replicar hasta el periodo 84, y en el periodo 84 tiene que darme 0. Entonces fíjense que esto nos ayuda y nos facilita de determinar o elaborar nuestro cuadro de amortización. Entonces aquí, si quieren, ustedes no necesito la deuda como el anterior. En el anterior sí o sí necesitaba, si lo elaboraba de manera manual, necesitaba las deudas de cada periodo, las deudas iniciales. Pero si utilizamos la función financiera, pues no requerimos esta información, ¿correcto? Entonces, este es el sistema de amortización francés. Este es lo que yo tengo que ir a pagar al banco cada periodo, es decir, cada mes. Al pagar esta cuota, estoy pagando intereses vencidos por los días vencidos y disminuyendo mi deuda, ¿correcto? Esto es el sistema francés. Ahora vamos a entrar al otro sistema, que es el sistema alemán. Sistema alemán. ¿En qué consiste el sistema alemán? Es exactamente lo mismo. También este sistema es utilizado para saldar deuda, para pagar deudas. En este sistema también... Ok, voy a hacer un alto porque obviamente ya va a ser hora de que terminemos la clase. Faltan 4 minutos. Entonces, voy a dejar de compartir obviamente la pantalla y lo que quiero ahora es escucharlo un poco a ustedes. ¿Tienen alguna duda sobre qué es lo que se hace o cómo se hace estos ejercicios? ¿Tienen alguna duda sobre el tema procedimental? ¿Tienen alguna duda al respecto para que yo pueda tomar las debidas diligencias y obviamente podamos equilibrarnos un poco en el tema de conocimiento? Los escucho. ¿Nadie? ¿Todo está clarito? Clarito, clarito, clarito. Buenas noches. César, no te escucho ¿Me muy bien, escucha? que digamos. Ahora, Ahora sí, gracias. ahora me, ahora sí. No, está bien, Lick, mil disculpas. No, Lick, o sea, supuestamente con todo esto, o sea, a mí me ha quedado un poco clara un poco más clara la figura. Pero sí tengo dudas cuando tengo que jalar eh, la deuda cuando va el primer pago. Ahí sí, algún rato sí he fallado, pero viendo algún rato los videos de la clase, sí he podido resolver, digamos. Ahí sí he tenido problemas, pero después no he tenido ningún problema. Ok. ¿Alguien más, aparte del ñoño del César? ¿No hay más? ¿No hay más?
El que calla Oh, otorga, Lick. no sé yo. Guerra anunciada no mata soldados. Después de que me digan, es que licenciado, no he entendido. ¿No ve? O sea, mi obligación es obviamente decirles a ustedes, o sea, explicarles nuevamente si no han entendido. Irma, ¿estás por ahí? Señora Irma. Sí, Licen, estoy escuchando. ¿Cómo estás, Irma? Buenas noches. Es que ¿Está sigo claro? haciendo con las fórmulas. Y Licen, tengo problemas con las fórmulas. Por ejemplo, en la primera práctica, no pude fácil encontrar, pese que he buscado en el internet, he logrado, sigo teniendo problemas con el despeje de las fórmulas. Ya. Pero con los videos que usted ha mandado, o sea, estoy tratando de hacer, ahorita justo eso estaba haciendo, por eso no le he podido contestar muy Ya. bien. A ver. Es solamente simple despeje de fórmulas con el tema de aritmética. Todo lo que está sumando pasa al otro Ujú. lado a restar. Todo lo que está multiplicando pasa Dividir, al otro lado a dividir. Si aquí tengo dividir. C, que es el capital, y tengo que despejar R, puedo dejar hasta el último a este lado a R, ¿no es cierto? O puedo despejar primero la fórmula. Lo que te aconsejo, estimada Irma, es que la fórmula, ¿no? La que yo he utilizado en las clases en vivo, las 5-7, esa fórmula, si yo te pido, por ejemplo, eh, interés, digamos, ¿no? A la fórmula, quítale, despejalo de una vez el interés, sin poner los datos, porque ahí te vas a hacer el chenco del siglo. Sin poner los datos, sin Ujú. poner los números, la neta fórmula es la que primero deberías despejar para saber cuál es la incógnita. Por eso es que cuando yo les digo, ¿qué es lo que conozco? Ah, conozco, es lo mismo que mi hija pasa clases de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué conozco? Digamos, Juanita va a comprar 50 panes de un boliviano, ¿no? ¿Cuánto dinero ha gastado? ¿Qué conozco? Que Juanita ha comprado 50 panes. ¿Qué deseo saber? ¿Cuánto me ha costado en total? Ujú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo Ya. único que tengo que hacer es agarrar y verificar de que la fórmula esté bien estructurada. ¿Qué pasaría si yo te dijera, si en vez de decirte Juanita a comprar 50 más, Juanita quiere comprar 50 más raquetas y ha gastado 50 bolivianos? ¿Cuánto cuesta cada marraqueta? Entonces, en tu fórmula dices, costo estaba aquí, ¿no? Entonces, si está sumando, pasa a este lado para despejarlo a dividir. Si este está restando, pasa al otro lado a sumar. Si este está Sumar. multiplicando, pasa a este lado a Prima rama. dividir. Y si este está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar. Solamente es eso, solamente es Ujú. cuestión de que tengas el parámetro de la lógica matemática. Si está multiplicando, pasa a dividir. O si está dividiendo, Ya. pasa a multiplicar. Si está sumando, pasa a restar. Y si está restando, pasa a sumar. Esta es la lógica del pimponeo. ¿Ok? Es lo mismo que yo Ujú. agarrara y te dijera, ¿alguna vez has jugado Tetris, Irma? No. Ya, dominós, ahí está. ¿Has debido No jugar hay dominó? tiempo libre ¿Alguna para vez, jugar. alguna vez has debido jugar dominó? No, dice. Ya, ¿sabes qué? Los Lo dominós, único que he jugado es a cachinas. ya, cachinas, perfecto. Ya, vamos a poner el ejemplo en cachinas, ¿sí?
canicas para los niños que están en esta clase. Las cachinas son simples, Exacto, ¿ya? ya les quería. Tienes cinco cachinas aquí y tienes que meterlas en este hoyito. ¿Ok? Ujú. Ya, perfecto. Entonces yo tengo que medir la distancia. Mido 2 metros. Perfecto. Entonces yo con mi puntería voy a tratar de aproximarme a este lado. Voy a tratar de sumar, porque aquí tengo 0. Y yo te estoy pidiendo que te quedes con una. ¿Qué tienes que hacer el resto? Pasar las cachinas, las canicas, las tienes que pasar a este agujerito de aquí. Entonces tienes que sumar a este hueco que tiene 0, le tienes que sumar. Y a lo que tenías del montón, le tienes que restar. Entonces, si estás restando, pasa a sumar. ¿Entiendes la lógica? Entonces, yo tengo 5 canicas. Ay, ¿sí? sí. Y te tengo que entregar a ti 4 canicas. Me tengo que quedar con una. Entonces, yo que tengo las 5 canicas, voy a restar de lo que tengo para entregarte a ti, que no tienes nada. Y tú vas a sumar. Entonces, es lo mismo que me pusieras a mí en un lado de la fórmula y tú en el otro lado de la fórmula. Entonces, si tú estás multiplicando, entonces tienes que venir conmigo y dividir. Dividir. Si tú estás Ya. sumando y quieres pasar al otro lado las canicas, vas a restar. Vas a restar lo que tienes para sumar al otro lado. Esa es la única lógica que tienes que tener, estimada Irma. ¿Ok? Entonces, para el reemplazo de fórmulas, no te Ya. chancaquees. Haz el reemplazo de fórmula sin el montón de números. Solamente juega con la fórmula. Haz el ejercicio, despeja, no sé, pues despeja A, digamos, despeja C, despeja, no sé, IP, que es obviamente el interés. Despeja tú sola. Sí. No pongas números en tu cabeza todavía. El momento en donde practiques, si estoy sumando, paso a restar, si estoy multiplicando, paso a dividir, si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está restando, pasa a sumar. Entonces, primero haz el juego del pimponeo, de pasar a un lado a otro y despejar sin números, solamente la fórmula. Entonces, esa lógica después, cuando ya estés un poco más de expertise, se le ponen los números. Por ejemplo, hace 2 semanas hemos pasado clases y en uno de los videos de la semana, les voy a decir la fecha de la semana. Se supone que hemos pasado clases el 1 de junio, que era martes, hemos pasado clases. Y el 1 de junio hemos pasado clases y hemos dicho que había un ejercicio en donde tenía que despejar algo. Entonces, primero juega con la fórmula. Entra a la plataforma, busca esta fecha y fíjate. Entonces, primero fíjate lo que está despejando y luego practica tú. El momento en donde tengas esta expertise, luego le pones los números. ¿Ok? Ya. Y una pregunta, Lice. Por ejemplo, la vez pasada no alcancé a hacer el cuadro, solamente hice las fórmulas y encontré, por ejemplo, el tiempo, el interés, todo eso, pero no lo hice, no lo logré hacer el El cuadro de cuadro. amortización, sí, lo vi. ¿Y eso vale? Sí, porque lo que quiero es, siempre les he dicho específicamente, lo que necesito es ver el razonamiento matemático y el procedimiento. No importa el resultado, porque el resultado te va a dar la pequeña casualidad de decirte, me he equivocado. Y tú misma te vas a ver. La idea es que practiquemos obviamente el conjunto del ejercicio. ¿Qué es el conjunto del ejercicio? El conjunto del ejercicio es agarrar, primero realizar el tema de la fórmula, para luego ver el tema de la tabla de amortización. Ese es el ejercicio completo. Si obviamente tú has
hecho, obviamente, la fórmula, pero no has hecho, obviamente es la mitad del ejercicio. Me encantaría que hagan el ejercicio completo. ¿Por qué? Porque obviamente no van a ir a su trabajo y van a hacer solamente el reemplazo a la fórmula. Y el cuadro de amortización, el licenciado Aníbal solamente cuando pasaba su materia me decía, o sea, el procedimiento. Ahí ya los voy a majar a palos cuando los vea. Entonces, es preferible que hagan el ejercicio Dicen, voy a completo. venir a buscar a la U. Ya, vas a ir. ¿Alguien más? Dice, aparte de eso, necesito buscar la bibliografía, digamos, porque lo que nos han enviado, tengo ya impreso todo, pero no sé si hay algo más que me pueda facilitar, por ejemplo, con los... Porque en el internet encuentro, bueno, hay también los, por ejemplo, las fórmulas que dan son a ratos muy distintos, son variados. Algunos, por ejemplo, llevan uno menos uno, por decir, no lleva, o elevan a menos el tiempo, y algunos no tienen eso. Dice, ahí, Claro, ahí es donde yo ya me rayo. sí, pero lo que Ya tienes he que hacer ido, por es ejemplo, poner solamente lo a que te la estoy biblioteca enseñando. de Lo que te estoy administración enseñando y es no, el menos, ya lo ¿no? hice. Lo que te estoy enseñando es con el Ujú. negativo. Es más fácil, es más fácil. O Ah, sea, ya. yo les estoy dando la fórmula para que faciliten la vida. Ahora, has entrado en la plataforma, has ido a la bibliografía de donde yo les he dado los libros Ujú. y te has bajado esos libros. Sí, fui a la carrera de administración para solicitar esos libros si podían facilitarme, pero no Has había. Y entrado a con la esto de que no hay plataforma, Irma. Has entrado a la a la plataforma. plataforma, sí. Ya. Has entrado a la Ajá. plataforma. Has entrado a nuestra clase de matemática financiera. Por eso, o sea, usted lo que ha mandado, yo Ya. lo he impreso. Ya. ¿Perdón? Entonces voy a colgar dos libros más. ¿Te parece? Está bien, dice. Ok. Y ahí vas a tenerlo clarito, clarito. Bueno, dicen, gracias, Ok, Lice. no se preocupe. Bueno, ya me he exagerado de tiempo. Estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Hagan los ejercicios, 25 puntitos, está regalado, regalado. Me han cachado de muy buen humor para poner los ejercicios. Facilitos están. No se hagan pues de rogar, hagan los ejercicios y pónganlo a la plataforma. Acá está. Por amor a Dios. ¿Ok? Y estoy de muy buen humor el día de hoy. Así que por favor, no me hagan renegar. ¿Sí? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Hasta el viernes. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Liz.